Rodrigo Pérez, bienvenidos a Última Mirada. Es difícil conversar, y te lo tengo que confesar, es difícil conversar con personas que para todos los efectos prácticos son menores de edad, porque uno tiende a establecer relaciones horizontales, que si tú estás en igual condición que yo, y por lo tanto, pidiéndole la venia al público de Última Mirada, te quiero decir que seamos así, como si fuésemos tal cual, ni un problema. A ver, partamos por lo último y despejemos lo que pasó. En algún momento dado hoy día, la intendenta de Santiago, Carla Rubilar, planteó que tú merecías ser enjuiciado públicamente porque habías puesto en un mensaje de redes sociales que debías matar al alcalde de Santiago. Y eso, bueno, evidentemente es una cosa enorme. Después, poco rato después, tú mismo colocas en las redes sociales de que eso era una situación que no tenía nada que ver contigo, que era una lógica que obedecía a la forma en que operaba Instagram. Cuéntanos un poquitito sobre eso. Sí, bueno, existió una situación sumamente compleja y nefasta a nuestro parecer como estamento y como equipo del Centro de Estudiantes, porque también evidentemente lo conversamos, en donde la intendenta Carla Rubilar, de forma malintencionada, emite estos comentarios a través de su Twitter y dice finalmente que yo estoy amenazando de muerte al alcalde. Eso no es así, eso es falso, completamente, lo digo de forma tajante, ya que esta es una encuesta de Instagram, ¿no es cierto?, donde de forma abierta, donde yo no puedo controlar ni puedo modificar el contenido que se sube a esta encuesta. Se me van respondiendo finalmente una pregunta que yo colocaba de panoramas para la vuelta a clases, ¿no? Panorama para la vuelta a clases del liceo. Me dijeron que viera Toy Story, o sea, esto prácticamente es farándula. A mí realmente me da un poco de lata tener que desviar la discusión a este tema, y siento que la intendenta, su estrategia es eso, como desviar la discusión del eje central. Pero finalmente se me vienen dando estas respuestas, yo las comparto de forma aleatoria, y una de ellas tenía esta leyenda de muerte a matar a Alessandri, esa era la leyenda. Lo cual yo no emito ningún tipo de comentario. Yo no escribo esta frase, sino que es una respuesta a una encuesta, y al fin del día las mismas redes sociales fueron quienes atacaron a la intendenta y le esclarecieron de que no son comentarios míos, de que tuviese más responsabilidad con sus comentarios y de que ahora yo estoy analizando con los abogados que nos están asesorando una querella evidentemente por calumnias, por decir injurias públicamente, lo cual no corresponde. Yo le pido por favor un poquito más de seriedad a la intendenta, le pido que no le mienta a la ciudadanía, le pido realmente que tenga la seriedad que corresponde a su cargo, que corresponde a una intendencia de Santiago que tiene muchos problemas hoy día que resolver, unos relacionados evidentemente a nuestra comunidad educativa, y no desviar la discusión, como se ha intentado de forma maquiavélica muchas veces, hacia lo que son cuestiones de circo, de farándula, cuestiones realmente ridículas. A nuestro parecer son ridículos estos comentarios, porque lo han intentado hacer también con el presidente del Colegio de Profesores, desviando la discusión hacia que quiere ser gobernador, hacia rencillas internas. Esas cosas no interesan. Aquí mi personalidad, mi individualidad no importa, lo que importa son las demandas centrales. Mi cargo existe por algo, y existe porque hay problemas, y nosotros lo hemos colocado en la mesa, y los vamos a seguir colocando en la mesa, y vamos a seguir evidentemente manifestando un descontento si es que esto no puede ser resuelto de manera contundente y de manera sólida a través de la Déjame plantearte actuar como un poco de abogado al diablo tuyo en este tema. ¿No concibes que eventualmente pueda ser que se haya generado, efectivamente, se haya generado, porque al principio sale este asunto, se plantea en las redes sociales, después trasunta a Twitter, que no tenía nada que ver con Instagram, trasunta a Twitter la misma lógica, y que eventualmente la intendenta haya pensado, mira, lo que me están diciendo y lo que me cuentan es que esta es una situación que inicia o que parte o que genera el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, y por lo tanto considero de que esto
debe taparse de alguna manera, o sea, debe enfrentarse de alguna manera. Y que no sea, si tú quieres, lo que tú planteaste más maquiavélicamente de a ver cómo yo trato de distorsionar la historia. Claro. Sí, no, y esto tiene muchos antecedentes. O sea, en la Revolución Pingüina, mira, yo me voy a ir harto años atrás, Sí. ¿con qué intentaron deslegitimar esos movimientos estudiantiles? Diciendo de que sus dirigentes tenían rencillas internas, de que habían problemas con cierta dirigenta en esta asamblea coordinadora de estudiantes secundarios, y empezar a reducir la discusión a lo que eran las individualidades de los dirigentes, que de verdad no tiene relevancia cuando hay problemas tan contundentes de la educación, y la responsabilidad de la autoridad está siendo desviada a algo tan banal. O sea, comentarte, y algo que ha dicho, si no me equivoco, la ex ministra Adriana del Piano en varias oportunidades, hay 400 millones de dólares que tiene hoy día el Ministerio de Educación que estaban destinados para el mejoramiento de la educación pública. En 4 meses no han sido tocados esos fondos. Entonces, hay problemas contundentes aquí que tienen que ver con una nación completa, que tienen que ver con una sociedad y un porcentaje de la población súper importante que se educa en el sistema público y que se desvía y se ridiculiza y llega a ser patético el circo que se arma en esta oportunidad, como pasó en el 2006, como está pasando con el colegio profesor hoy día, cuando se quiere desviar la discusión con el tema de ser gobernador o no con el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar. Y finalmente no queremos tratar los temas que son los problemas que trascienden hace muchos años. Tuvimos la posibilidad de tener la visita de la Comisión de Educación el día de hoy, en la vuelta a clases, en donde la lectura de los y las diputadas, sean de izquierda, sean de derecha, coincidía, era transversal. Aquí hay problemas que se arrastran hace años, aquí hay condiciones infraestructurales nefastas y deplorables, y lamentablemente no nos hemos hecho cargo desde la institucionalidad, desde el Poder Legislativo, desde el Ejecutivo, quien sea que se tenga que atribuir la responsabilidad de responder a estas demandas que son prácticamente históricas. Rodrigo, dime una cosa. El Instituto Nacional, yo lo conocí, te contaba antes de entrar aquí, yo lo conocí básicamente como 2 factores en términos prácticos. Una, casi todos los profesores que yo tuve, los profesores que yo más valoré, eran también profesores del Instituto Nacional y eran todos profesores normalistas. Y desde ese punto de vista, mi colegio, el San Ignacio Alonso Valle, que queda muy cerca del Instituto Nacional, tenían algún grado de entendimiento. Al mismo tiempo, éramos furibundos opositores en materia deportiva. Nosotros siempre le ganamos al fútbol y ellos siempre nos ganaban al voleibol. Y por lo tanto teníamos una relación con el Instituto Nacional. Y ese Instituto Nacional sacaba siempre los mejores puntajes en esa época, prueba de aptitud académica y posteriormente la PSU. Y de alguna manera algo pasa en algún momento dado donde los sistemas, no sé si los sistemas de selección que tenía el Instituto Nacional o los sistemas de educación que tenía el Instituto Nacional, hace que no parezca hoy día que es el mismo, ¿cómo le llaman ustedes? Primer foco de luz de la nación. Foco de luz de la nación, sino que sea un enclave donde tú tienes de todo. Tienes personas tremendamente inteligentes, tremendamente poderosas a la hora de enfrentar una prueba nacional, pero también personas que te tiran molotovs a los profesores o que te enfrentan a los carabineros a punta de sablazo. ¿Cómo es eso? Claro, a ver, hay un escenario muy distinto. Ahora, me gustaría destacar algo, porque se habla de que el Instituto Nacional está en crisis. El Instituto Nacional está constantemente en crisis, porque si algo nos destaca como institución o como comunidad, es que siempre hemos ido en la vanguardia de disputas sociales, de reivindicaciones sociales, porque pertenecemos al sistema público y nos debemos a él. Todos tenemos un compromiso gigantesco, de manera transversal, y lo pudieron evidenciar y las diputadas que visitaron hoy día el Nacional, que en cada una de las salas, desde el estudiante que se sienta al final de la sala hasta el primero, hoy día tenía un compromiso con la educación pública. Y hablaba incluso de que los problemas que tenemos hoy día no son únicamente de este liceo, sino que son de muchos otros. Refiriéndome a tu pregunta, efectivamente el Nacional ha cambiado. O sea, hace 5 años atrás, hace 7 años atrás, la matrícula, el porcentaje se veía 50% de liceos de estudiantes que ingresaban de liceos particulares subvencionados,
un 20% que ingresaban de liceos privados y un 30% que ingresaban desde liceos municipales. O sea, a día de hoy tenemos el 70% de nuestra matrícula que vienen desde liceos municipales e incluso de sectores muy vulnerables de la sociedad. Entonces, la matrícula, el estudiante que ingresa al nacional y al sistema público en general, es un estudiante que tiene una vulnerabilidad que está de base, de base, ¿ya? Y son problemas que enfrenta la sociedad mucho más complejos de lo que podemos transformar nosotros como comunidad, pero son cosas que repercuten al final en la educación. Y todos estos problemas no se solucionan con estas amenazas de cierre, estos problemas no se solucionan con, la delincuencia no se soluciona con más cárceles, la violencia no se va a solucionar con aula segura, y ha quedado clarísimo al alcalde. Por esta amenaza de cierre vemos que le quedó grande el poncho también. Y no se soluciona con estas medidas que se están estableciendo, es con educación. Y no tenemos inversión en educación hace muchos años, incluso se le ha quitado el presupuesto del municipio, el plan anual, el PADEM, hacia lo que eran los fondos de educación. Se le quitó 1.600 y tantos millones de pesos en estos 2 años. Entonces, tenemos problemas que realmente son muy importantes, que en el nacional ha sido víctima, tanto como otros liceos, de estas repercusiones, y donde el Nacional era tan emblemático, donde tiene, porque sigue teniendo, resultados académicos que son muy destacados por sobre el promedio de la educación pública. O sea, el Nacional sigue siendo el liceo que le entrega mayor estudiantes a la Universidad de Chile, que también es una universidad muy emblemática y prestigiosa. Entonces, el prestigio aún existe pese a todo, porque hemos pasado y atravesado situaciones sumamente complejas. ¿Quiénes son responsables de la administración de nuestro liceo y la educación pública en general? La verdad es que ha sido inoperante, y eso la comunidad lo ha visto, lo ha evidenciado. Y esto nos lleva a espacios de radicalización en las movilizaciones que todos no queremos vivir. Nadie quiere vivir un escenario de guerra. Ahora, ¿cómo lo haces tú cuando tú ves a compañeros tuyos o a personas que están en el Instituto Nacional que están con bombas molotov y que están dispuestos a hacer eso? ¿Cuál es el mensaje que hay? A ver, aquí existe este escenario como un síntoma, y nosotros siempre intentamos transitar por la vía del diálogo, siempre eso es nuestro primer transitar, siempre la primera opción es a través del diálogo. Llevamos años en diálogo. ¿Ya? Eso no significa que nosotros ahora nos vamos a ir por una vía violenta únicamente y que las cosas se van a resolver a punta de amenaza, a punta de violencia. Pero sí tenemos sectores que abandonaron la institucionalidad, que abandonaron los espacios de diálogo y que están dentro de nuestra comunidad, que son los estudiantes que se radicalizaron, y que incluso a veces hay personas ajenas a la comunidad que caen en este tipo de prácticas. Pero si bien nosotros no compartimos eso, porque creemos en que las cosas únicamente se solucionan a través del diálogo, no queremos a nadie exponer a situaciones de violencia, menos a gente de nuestra comunidad, pero hay personas que han tomado otra lectura, y no infundadamente, porque tienen antecedentes que alimentan ese discurso, lamentablemente. Las medidas del municipio acrecentaron la violencia y el clima de tensión en nuestro liceo. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Por qué? Nosotros, te voy a dar un informe básico. Imagínate que el año pasado, en nuestro liceo, hubo 17 detenciones con todas las manifestaciones. Hizo que hubo bastantes manifestaciones el año pasado, 2018. A día de hoy llevamos más de 101 detenidos en las manifestaciones. Y eso que no tenemos ni la mitad del año, adelantar las vacaciones, pero tenemos muchos más detenidos, evidentemente, y eso nos lleva a un panorama de conflicto, el cual es una respuesta a las políticas, estas políticas que caen en lo que es lo punitivo, ¿ya? Lo cual es parte a veces de un proceso judicial, sancionatorio, pero siempre antes debe venir un proceso formativo, un proceso educacional. Y eso a la autoridad se le ha olvidado, lo han dejado de lado. Porque este estudiante lo podemos remover, puede tener muchos problemas de violencia, un clima de violencia en su misma casa, pero si lo removemos, finalmente vamos a generar este mismo problema y se lo vamos a entregar a otro liceo, y vamos a generar incluso un clima de conflicto más importante acá. Y ahora, otra cosa, que es otra arista de lo que es Aula Segura. En nuestro liceo se ha aplicado de forma sumamente irregular. Hay compañeros, y nosotros tenemos videos, los pudimos difundir, que se les notifica Aula Segura, que se les priva el derecho a la educación 10 días y que son detenidos de forma arbitraria en nuestro liceo. Hay carabineros que ingresan al baño cuando se produjo algún tipo de manifestación en el frontis, ingresa carabinero al recinto, ingresan al baño, compañeros orinando, y los agarran, se los llevan detenidos de forma arbitraria, de forma completamente injusta. Están los videos de las cámaras de los mismos carabineros que comprueban ello. Y finalmente se les va aplicando Aula Segura, y esto genera un clima más agudo con la violencia, emplaza más estudiantes, o sea, somos 4.200 estudiantes, y a los 4.200 nos tratan de criminales hoy día.
qué terrible situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Por políticas que apuntan a ello, por prejuicios que ha tenido la sociedad en general, por lo que ven los medios de comunicación. Nosotros decimos, el prestigio existe todavía, pero lo que queremos rescatar es la educación pública. No queremos más estudiantes de primera y segunda categoría. Aquí, en Chile, ni en ningún lugar hay niños que merezcan educación y otros que no la merezcan. La educación la merecen todos de manera transversal porque es un derecho. Déjame hacerte una pregunta sobre cuál es la posición o la relación que tienen ustedes con los profesores y sobre todo también con sus padres y apoderados, digamos. Esa es una cosa que para todos los efectos prácticos se plantea la idea de que los padres son de alguna manera los que deciden dónde ubicar a sus hijos en términos escolares, en términos de la educación, y por lo tanto hay una relación muy cercana. Y lo mismo los profesores, que si bien tienen organizaciones propias, pero son los profesores directamente relacionados con los alumnos. Por lo tanto, ¿cuál es esa relación? Esa relación. Yo creo que a poco hemos logrado unificarnos como históricamente no lo habíamos logrado hace harto tiempo, porque a la comunidad educativa en su totalidad se le ha emplazado. Cuando se amenaza con cerrar el liceo, creo que es un desacierto comunicacional tan grande que vemos como el día de hoy nos unimos padres, profesores y estudiantes. Hoy día volvieron a clase. Hoy día volvimos a clase y a las 7:45 de la mañana hicimos una cadena humana que bordeaba toda la manzana del liceo. Y junto con los mismos padres que ellos gritaban a viva voz, aquí están sus padres y sus madres, no están solos. Y no estamos solos porque ellos han logrado evidenciar de que los problemas que están en el liceo existen. No es una farsa, no es un invento, no es algo que se dio sorpresivo, sino que existe hace mucho tiempo. Y también de que nosotros no podemos seguir aislados como estudiantes porque necesitamos un apoyo mediático, necesitamos un apoyo comunicacional y ellos de manera oportuna nos han brindado aquello. Hemos tenido hoy día la presentación clara, una muestra clara de unión. Y bueno, en años anteriores yo he visto cosas muy distintas. Efectivamente había una comunidad fraccionada. Esta misma políticas represivas han hecho de que en nuestra misma comunidad empecemos a apuntarnos con el dedo. Oye, tú eres el responsable de esto, tú eres el responsable de esto. O sea, ¿qué facultades tiene un inspector de pasillo con la educación pública? Simplemente asumir su trabajo. ¿Qué posibilidades tiene incluso el mismo rector? Re pocas herramientas. Entonces, aquí hay responsabilidades que vienen desde arriba, desde estas autoridades ejecutivas, legislativas del municipio, que hace harto tiempo no están haciendo su trabajo y que nosotros no tenemos por qué empezar a culparnos dentro de la misma comunidad, sino que empezar a avanzar con los cambios y los recursos que existen, que hay, que se atribuyen a la educación pública, porque hoy día hay una educación pública que está hambrienta y a la gente que está hambrienta no le puede entregar migajas. A la gente que tiene un buffet acá, claro, le puede entregar migajas, porque si no, no necesitan, tienen un buffet. La educación privada tiene un buffet, pero la educación pública está hambrienta y no le pueden entregar migajas. Son demandas históricas y son propuestas y soluciones sustanciales y concretas que tienen que llegar. Rodrigo, ¿en qué momento, para ponerlo en términos de Vargas Llosa, se jodió el Instituto Nacional? ¿En qué momento este faro, que sé yo, primer foco de la nación, esta cantidad de esta idea que tenía el Instituto Nacional, con todas las cosas que yo puedo discrepar, porque lo he hecho, respecto de la selección particular que se hacía, pero era sin duda un motor brutal desde el punto de vista de la educación pública, que no solamente generaba beneficios para el propio Instituto Nacional, sino que, como yo te conté en el caso de algunos de mis profesores, también iban a otros tipos de colegios y liceos públicos también a ejercer. ¿En qué momento esta cosa se empieza a descomponer y hoy día el Instituto Nacional parece que es el culpable, es el responsable de la falta de educación pública? Bueno, cuando el paradigma educativo cambia, porque hoy día el paradigma educativo cambió. Claro, hace unos años atrás el academicismo, este estilo como francés educativo, estaba muy presente. Habían profesores que... te agarraban a coscachos, que pasaban. Yo tengo miles de experiencias porque tengo primos que estudiaron hace cierto tiempo en el liceo. Mi director de mi anterior colegio estudió en el liceo. Y claro, me relataban las mismas experiencias siempre. Un profesor que pasaba por los pasillos y te pegaba con el lápiz en la cabeza si es que tú no estabas tomando atención.
profesores que se tiraban comentarios sumamente machistas y sexistas, que hablaban de que las mujeres son como las guitarras porque sirven solo para tocarlas. Mismo profesor que yo tuve también, que nos comentaba de que teníamos que apostar por la rubia ingeniería comercial y no por la morena de nuestra población. O sea, ese tipo de comentarios se generaban en un ambiente que era únicamente academicista, porque claro, importaba entrar a la universidad, importaba después llenarse los bolsillos, tener harta plata, entrar en ingeniería, entrar a derecho, a medicina, y ese era el objetivo de la educación. Esa era la movilidad social. Pero hoy día la movilidad social no es esa, es integradora. No es únicamente que nos preocupemos de esta perspectiva, porque sí, bien, la academia y el academicismo es importante. Y hoy día están en decaimiento, es cierto. Pero nadie se ha preocupado de que también ha decaído los espacios de educación emocional del liceo. También el SIM se regula el estado de ánimo de los estudiantes, cómo se desenvuelven en las clases, y eso también decayó. ¿Y por qué nadie habla de esto? ¿Por qué no cambiamos la malla curricular que se haga cargo de la educación emocional y tengamos finalmente un espacio más ameno para desenvolver las clases? Yo te quiero decir algo. El Instituto Nacional es un liceo republicano. Y eso creo que me identifica mucho porque es un reflejo de cómo se va construyendo la sociedad en el mismo país. Pregúntense ustedes mismos, los caballeros y las señoras en sus casas, sobre sus hijos y sus hijas. ¿Son los mismos hijos, se criaron de la misma forma como se criaron ustedes? Evidentemente que no. La sociedad ha cambiado y la educación debe cambiar y estar en sintonía con estas transformaciones sociales. Si no, no nos vamos a entender. El modelo educativo que tenía el Nacional del siglo pasado todavía existe. Ha perdurado. El siglo pasado funcionaba porque había otra sociedad, había otro contexto, pero la sociedad de hoy día no es la misma que la de acá. Entonces no podemos seguir con el mismo modelo educativo. Tiene que cambiar y ese cambio nos va a traer mejoras, evidentemente. O sea, hay discusiones científicas que nos dicen, si yo estudio en condiciones dignas, si es que yo estudio cómodo, si es que con mi salud mental estoy bien, las consecuencias académicas que voy a tener van a ser buenísimas, van a ser un beneficio para mi desarrollo académico, pero primero viene esto. Rodrigo, el propio alcalde mencionó la posibilidad de cerrar el Instituto Nacional. Y ahí se armó toda una trifulca, una cosa grande, incluso desde si tenía las facultades o no tenía las facultades para poder cerrar el Instituto Nacional, claro. Si es que eso ayudaba de alguna manera o terminaba conspirando con agravar el problema. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Yo ya te lo he comentado con antelación, esta desafortunada crítica, este error comunicacional que cometió el alcalde, que incluso después matizó un poco sus declaraciones. Sí, matizó un poco sus declaraciones. Se dio cuenta que se equivocó, o sea, eso lo sacamos en limpio, porque su discurso no fue consistente. Él yo creo que intenta valerse con su sector político, porque es una reunión donde habían muchas personas que integraban y son parte de su sector político, como para valerse quizás más como autoridad, pero eso le jugó en contra al fin del día, porque el cierre de un liceo que ha estado como emblema hace muchos años, que tiene una trayectoria tan grande que lo amenacen de muerte, es algo prácticamente inédito, ¿ya? Y eso emplazó a una comunidad educativa completa a decir, pucha, el alcalde llegó diciendo de que su objetivo es la educación pública, el alcalde hace un par de años está diciendo, pero si los municipios nos podemos hacer cargo de la educación pública, no a la desmunicipalización, nosotros podemos con esto, vamos a mejorar el nacional. Y 2 años más tarde, finalmente nos dice, no, ¿saben qué? Este liceo lo vamos a cerrar porque no pudimos con el problema. No pudimos y no nos vamos a ser responsables más, mejor lo cerramos. Un cacho menos, prácticamente. Y qué pena ver esas declaraciones. Eso nos deja en limpio, yo creo que 2 cosas trascendentales. En primer lugar, la desmunicipalización efectiva tiene que hacerse muy pronto. Ya no podemos seguir esperando que autoridades que no tienen las competencias educativas sigan administrando liceos porque tenemos problemas como los que vemos hoy día. Y en segundo lugar, de que las políticas apuntan en una sola línea, únicamente en una línea punitiva, una línea que nos huele a una herencia de la dictadura prácticamente con todas estas medidas. Yo no quiero obviamente hacer aquí un balance con lo que se vivió en ese momento, es muy distinto el contexto, sí, pero es muy distinto, o sea, hay que aclararlo y no se vaya a transformar en una caricatura esto. Pero sí hay políticas que son una herencia de aquel modelo que se instaló acá en el país y que hoy día debemos transformar, pues. Y eso apunta a una malla curricular que sea integradora, a que los aspectos, cuando un estudiante se equivoque, cuando un estudiante pase a llevar el manual de convivencia, existe un proceso formativo donde le digan, oye, esto está mal por esto y por esto. Y eso debiera ser algo que debiera tener al interior, por ejemplo, el propio colegio. Sí, desde luego. ¿Lo tienen ustedes o no? El manual de convivencia ahora se está reformando.
pero el manual de convivencia no se hacía cargo en absoluto de los procesos formativos y educativos. Habían medidas que eran como una pincelada en esto y no se centralizaba en ello. Y cuando hablamos de convivencia, los problemas de convivencia se solucionan con diálogo también, pues se solucionan dándole entendimiento a quien comete el error de que esto está mal por esto. Ahora, no es como, ya, ahora te echo y... Cuando tú, Rodrigo, por ejemplo, te enfrentas con alguien que está dispuesto a tirar una molotov, está dispuesto a acudir a la violencia para enfrentar probablemente las mismas aspiraciones que tú tienes. ¿Cuál es ese diálogo? ¿Qué se establece? ¿Qué se dicen ahí? A ver, nosotros siempre intervenimos en estas situaciones porque, en primer lugar, alimentan mucho un discurso punitivo. Yo aquí todo el rato he estado defendiendo los espacios educativos y formativos, entonces no alimentemos los discursos que sean sancionatorios. Pero en alguna medida esto es un síntoma de un descontento, es un discurso, este discurso como de la radicalización, de la insurrección, se alimenta con estas medidas que únicamente tensionan el ambiente. Pues entonces yo tampoco le puedo decir, oye, pero si aquí tenemos todo bien, pues aquí están los problemas solucionados, sabéis que esto no es la forma de manifestarse, eso hemos sido tajantes, pero de todas maneras se está respondiendo a una cuestión que se arrastra hace harto tiempo, y yo la única forma de que tenga mayor potestad, que tenga mayor soberanía sobre quienes están radicalizados, es diciéndoles, bueno, realmente no respondieron. Hoy día vino la Comisión de Educación, sí vino, un gran avance. No es una victoria en sí misma, porque no nos han propuesto ninguna solución, pero sí está la lectura y los análisis compartidos ya, que es un avance. Fueron hoy día. Entonces, hay un avance ahí, pero en la medida que no veamos una respuesta de la institucionalidad que está ausente todos estos años, este discurso de acá, de la insurrección, de la violencia, se sigue alimentando y alimentando. ¿Por qué? Porque aquí no nos están respondiendo. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con los profesores del instituto? A ver, hay un ambiente de mucha tensión, como te lo comentaba. Los profesores, tanto como los estudiantes y las estudiantes, se sienten amedrentados, pues se sienten en un ambiente conflictivo, está sumamente tensionado. ¿Amedrentados por quién? Se sienten amedrentados por el escenario que vivimos de forma constante con fuerzas especiales, ya, con estar sitiados desde marzo con alrededor de 15 efectivos de fuerzas especiales por lo menos, y cuando hay espacios de manifestación por lo menos 140, el lanzamiento de bombas lacrimógenas y también el mismo lanzamiento de las bombas Molotov. Ya es un espacio de conflicto total. Se sienten también de alguna manera inquietados por lo que pasa adentro. Lógico, todos y todas nos sentimos inquietos y nos sentimos en un ambiente de conflicto, un ambiente de conflicto que tiene sus motivos. Y eso yo creo que lo entendemos de forma transversal. Los mismos profesores hoy día a través del gremio nos comentaban, esto se va a solucionar con medidas profundas la estructura. Esto se va a solucionar con un cambio, incluso se puso más ambicioso la discusión. Y desde la misma Comisión de Educación, y el vicerrector lo propuso, un cambio en el modelo de financiamiento basal, porque no podemos estar supeditados siempre a la matrícula, a la asistencia, eso nos tiene en condiciones precarias hace harto tiempo, sin recursos, en el liceo y en otros liceos también de la comuna, y eso lamentablemente alimenta un discurso insurrecto. Nosotros todos estamos estamos prestos a solucionar este conflicto, porque tenemos un escenario conflictivo con los profes, entre nosotros mismos, pero en alguna medida ese escenario conflictivo se ha logrado revertir. Hoy día tenemos una comunidad más unida, pero también atenta a cuáles van a ser las propuestas de la autoridad. Por último, te quiero preguntar, Rodrigo, este fue el primer día de clase después de mucho tiempo que estaba. ¿Qué sigue? ¿Cómo ves tú lo que va a seguir a partir de mañana, que es el segundo día, se supone, de clase? Claro, a ver, viendo esto en panorámica, nosotros tuvimos la visita de la Comisión de Educación, tuvimos una reunión con antelación a esta visita, y se comenzó a sentar un camino que tiene buen rumbo, que tenemos expectativas. Esperamos que esas expectativas no se derrumben, y está condicionado a ese camino cuál es el futuro. Nosotros mañana vamos a tener la contextualización sobre el estado del petitorio, ¿ya? Cómo se han respondido a los protocolos de violencia de género, a los protocolos de persecución política, cómo se ha respondido también a la cuestión de recursos, cómo se ha respondido a la malla curricular, cómo se ha respondido a los procesos irregulares de aula segura. Y evaluando esto, colocándolo en la balanza, y evidentemente con el respaldo democrático de las bases, que son ellas quienes siempre van a tomar la decisión del futuro de las movilizaciones, como ha sido todo este tiempo, vamos a finalmente ver si es que podemos seguir con las propuestas que ya existen, si es que es necesario seguir movilizándose porque no han dado la disposición suficiente las autoridades, y de qué manera se va a hacer. Eso para mañana, por lo menos. Rodrigo Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes.